Vale, el odio no es únicamente una emoción negativa, ¿vale? Es evidentemente un fenómeno muy complejo como afecto que es, estructura la vida psíquica, ¿vale? Está muy ligado al amor, al deseo y a la formación del yo, ¿vale? A esa identidad que vamos construyendo. Ya vimos con el amor que tanto amor y odio son como dos caras de la misma moneda, ¿vale? Hay que concebir los afectos como si fueran una diada. Donde hay tristeza, que ya la vimos, hay felicidad, ¿vale? Y donde hay amor, hay odio, ¿sí? Y siempre conviene tenerlos en cuenta. Y lo que siempre os digo, preguntaros por qué, ¿vale? ¿Por qué se odia? Esto lo vemos mucho en rupturas de pareja, en divorcios, en separaciones. De repente es como que se transforma todo el amor y toda esa idealización de la pareja se transforma en odio, ¿vale? Este odio muchas veces es un reflejo de ese amor, ¿vale? Y como dice Luciano Lutereau, los que aman, odian, ¿vale? ¿Qué nos decía Freud de esto? Para Freud es un afecto primario y es tan originario como el amor, van de la mano, ¿vale? En sus primeras publicaciones él lo vincula al rechazo del displacer, ¿vale? El yo odia todo aquello que no resulta agradable para el sujeto o que le genera una amenaza. Este sería el principio de placer, ¿vale? Más adelante utiliza dos conceptos. El concepto de eros, ¿vale? Como concepto de vida, de ese amor y esa unión, o el concepto de tánatos, que va unido a la muerte, ¿vale? Sería una tendencia a la destrucción o a la agresión. Él lo relaciona, el odio, con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte va dirigida hacia el exterior, ¿vale? Y puede aparecer en forma de agresión hacia un otro, ¿vale? En esa ambivalencia afectiva que siempre defendió Freud, ¿vale? Tanto el amor y el odio coexisten y van siempre hacia un mismo objeto. Lo que siempre os digo, el ejemplo de la moneda. Yo tengo una moneda y en esa moneda tengo por un lado el amor y por otro el odio. Y yo voy con esos dos afectos hacia lo que sea. Puede ser hacia un objeto externo, ¿vale? Puede ser hacia mí mismo, ¿sí? La idea fundamental es que el odio no es patológico en sí mismo, es necesario. Igual que es necesario amar y querer, es necesario odiar, ¿vale? Y es estructurante. Vale. Melanie Klein, diapositiva 53. Melanie Klein, ya sabéis que ella se centra mucho en la infancia temprana, ¿vale? Y profundiza en este concepto desde este estadio, desde la infancia temprana del bebé. Ella considera que aparece desde los primeros momentos de vida. El bebé, cuando nace, percibe el mundo como o un objeto bueno, ¿vale? Un objeto que me satisface, que colma mis necesidades de hambre, de sueño, de limpieza, ¿vale? O un objeto malo, un objeto que me genera frustración, o bien porque no siento que me cuide o porque no siento su presencia, ¿vale? Es como si hubiera una percepción categorial, o bueno o malo, pero no hay nada intermedio. Precisamente este afecto de odio, en esta fase tan temprana del bebé, se dirige hacia ese objeto malo, ¿vale? ¿Qué nos ponía siempre Melanie Klein de ejemplo? El pecho materno. ¿Por qué el pecho materno? Por la lactancia. Es decir, si el bebé sentía hambre y sentía ese malestar, ese displacer que todos sentimos cuando tenemos hambre, y no estaba disponible ese objeto,
le generaba mucha frustración y dirigía ese odio hacia ese pecho materno que no satisface, ¿vale? Aquí introduce la idea de fantasías inconscientes agresivas que irían precisamente a atacar ese objeto que no me satisface. En una posición paranoide esquizoide, ¿vale? Ya nos estamos yendo, nos estamos saliendo de, digamos, de una normalidad, ¿vale? El odio puede ser mucho más intenso y puede ser persecutorio hacia ese objeto que no me satisface. En una posición depresiva, ¿vale? Más del lado de la tristeza, el sujeto puede integrar amor y odio, ¿vale? Hacia ese mismo objeto, como decimos, tendría la moneda de amor y odio y genera culpa. Idea importante. Considera que el odio es fundamental para construir el mundo interno y el mundo de las relaciones, de el yo con los otros. Vale. Vemos, por ejemplo, en consulta podemos ver personas que cuando comienzan a hablar de su árbol genealógico o de otros miembros de la familia, todos tendemos a hablar bien. Si no, simplemente hay que escuchar a alguien cuando habla de su familia, hermanos, primos, ¿vale? Cuando llega un momento en el que hay un reconocimiento, hay una aceptación de que el árbol no es tan perfecto como yo me he contado o como me han hecho creer, la persona llega a hablar en términos negativos de otros sujetos del árbol. Y se sorprende mucho. Se sorprende mucho en términos de nunca pensé que podría hablar así de quien sea. Podemos terminar la frase con cualquier miembro de la familia. Y precisamente una de las cosas que se trabajan en terapia es integrar que podemos amar y odiar a la misma persona. Y eso no nos hace ni mejores ni peores, ¿vale? Es un reconocimiento de que podemos volcar afectos contrarios sobre el mismo sujeto, ¿sí? El odio va muy de la mano de la culpa, muchas veces. Por eso es tan importante la culpa, está muy, muy presente. Y podemos encontrar personas que sienten mucha culpa cuando identifican un odio hacia alguien. ¿Vale? Vale. ¿Qué nos dice Lacan del odio? Lacan reformula el psicoanálisis desde el lenguaje y desde la estructura del sujeto, ¿vale? Para él, el odio está ligado a la relación con el otro, ¿sí? En el orden simbólico. Es decir, el orden simbólico es qué construcción me hago yo de mi relación con el otro. Considera que forma parte de la misma tríada el odio, el amor y la ignorancia. ¿Vale? A ver. Vale. El odio puede dirigirse hacia ese otro, ¿vale? Hacia otro sujeto que es portador de un goce enigmático. Es decir, yo simbólicamente reconozco que hay un otro que tiene un goce que a mí me resulta cuanto menos llamativo. Y podemos decir, genera ese enigma, ¿vale? Ese desconocimiento. Nos dice que a veces el odio surge frente a lo que el otro representa de lo más íntimo y extraño del sujeto, ¿vale? Esta sensación de ver en el otro una representación propia. Es como si hubiera un espejo y cuando vemos ese otro hay algo propio que se refleja nuestro, ¿vale? Que por el motivo que sea no reconocemos, pero cuando lo vemos en un otro
y algo nos toca, nos genera ese afecto de odio, ¿vale? ¿Cuál sería la idea clave dentro de la teoría lacaniana? Que el odio no es únicamente emocional, ¿vale? Es estructural y está ligado a este lenguaje y a esta alteridad del sujeto, ¿vale? Como veis, todos tienen en común, todos los psicoanalistas, que el odio es estructurante. Cuando algo es estructurante es muy necesario, ¿vale? No se trata de poner o quitar afectos, se trata de aprender a vivir con ellos y a regularlos para que no se conviertan en patológicos, ¿vale? Y para que no dominen nuestra vida de una manera automática. Vale. Ejemplo de lo que nos dice Lacan. Nos podemos encontrar personas que tienen mucha sensación de odio, incluso resentimiento hacia otro, ya sea un familiar, una pareja, una expareja, un amigo, quien sea, ¿vale? Cuando esto ocurre, en la persona genera malestar, por culpa, vergüenza muchas veces de reconocer ese odio. Siempre hay que preguntarle qué se odia de la otra persona, qué ve en la otra persona. Porque puede haber efectivamente un reflejo de sí mismo. Es como si proyectáramos sobre este otro algo que resuena nuestro, ¿vale? Y es importante hablar de esto en terapia, ¿vale? Sin miedo. ¿Qué se odia? ¿Qué parte? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo surge? ¿Vale? ¿Qué nos dice Otto Kernberg? Diapositiva 55. Vale. Otto Kernberg, autor muy importante y muy recomendable que leáis, integra el psicoanálisis clásico y la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein, ¿vale? Nos dice que el odio está ligado a la agresión y a la organización de la personalidad. Y en trastornos graves, como el trastorno límite de la personalidad, puede ser muy intenso, puede ser muy inestable y puede ser muy difícil de integrar con el amor. Si recordáis, cuando hablábamos de las estructuras de personalidad, precisamente una de las grandes dificultades de una estructura límite, de ese límite entre la neurosis y la psicosis, es el pensamiento categorial. Es decir, o te odio o te amo, pero no puedo integrar tanto el amor como el odio. Entonces paso de una a otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto convierte tanto el afecto propio como las propias relaciones en algo muy intenso. Porque o te odio mucho o te amo con locura y te idealizo, ¿vale? Y precisamente el conseguir esta integración es lo que puede estructurar al propio sujeto y puede estructurar la relación con el otro. Porque si yo estoy en una o en otra, o te voy a amar o te voy a odiar. Pero no puedo hacer esa integración de la dualidad del afecto sobre una misma relación o sobre una misma persona. Nos dice que precisamente esta incapacidad de integrar ambos afectos lleva a relaciones caóticas, ¿vale? ¿Cuál es la idea clave de la teoría de Otto? Que precisamente la madurez psíquica implica integrar amor y odio hacia el mismo sujeto. No, bueno, nos habla objeto. Ya sabemos que el objeto en psicoanálisis es el sujeto, ¿vale? Efectivamente, ¿cómo lo vamos a ver en consulta? Cuando una persona nos puede hablar del amor y del odio a la vez sobre una misma persona. Y cuando puede construir una historia tanto de amor como de odio del mismo sujeto, sin culpa, sin vergüenza, sintiendo que no se le juzga, que es escuchado y que se valoran ambos afectos sobre la misma persona, es muy liberador, ¿vale? En el sentido de que puede construir
su dualidad, ¿vale? Su propia estructura de dualidad de amor y odio y puede construir esa relación con ambos afectos sobre la misma persona. Persona, situación, relación, lo que sea, ¿vale? Hace años me decía alguien llorando en consulta, qué bien que he podido entender que puedo amar y odiar a la vez y que no por eso soy mala persona, ¿vale? Vale, haciendo una síntesis de todo esto. El odio es un afecto originario y estructural, ¿vale? No hay que pensarlo ni como un afecto patológico ni como una patología. Está ligado al amor y a esta ambivalencia que es necesaria, ¿vale? Participa en la construcción del yo, de la propia identidad y de mis relaciones. Puede ser estructurante si conseguimos integrar esta ambivalencia de amor y odio o puede ser muy destructivo. Era muy habitual, se sigue escuchando en consulta, ¿vale? Pero era muy habitual en la cultura española esto de los lazos de sangre y la lealtad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cómo no vas a querer a tu padre, a tu madre o a tus hermanos o a tus primos, ¿sí? Y digamos que había una especie de lealtad invisible, todavía ocurre mucho, hay una lealtad invisible a los lazos familiares, sobre todo los lazos de sangre. Los que no son de sangre, ¿vale? Los cuñados, por ejemplo, o los maridos o las mujeres a estos sí se les puede odiar, porque no forman parte del clan familiar, ¿vale? Pero lo que es la familia hay que quererla. Y se rechazaba mucho, ocurre todavía en familias tradicionales, se rechaza mucho el que alguien hable mal de alguna persona que integra el clan familiar. Insisto, a nivel sanguíneo, ¿vale? Se rechaza, se penaliza mucho hasta el punto de que puedes llegar a sentir que te expulsan de ese grupo familiar, ¿vale? Por eso podemos pensar en el afecto del odio como un afecto que se ha rechazado y que muchas familias rechazan. Entonces solamente se puede querer. Por eso muchas personas cuando sienten este odio y se ven hablando de él o hablando mal de algún miembro del clan familiar, sienten mucha culpa y mucha vergüenza. Porque esa lealtad no permite hablar mal de un otro. Esto se ve muy bien en el enfoque sistémico. Y quienes estudiáis el enfoque sistémico os habrán hablado de esto, de las lealtades invisibles, de los pactos, los pactos familiares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si hay una lealtad invisible o hay un pacto familiar, quien no lo cumple no puede pertenecer al clan familiar. Y entonces corre el riesgo de ser expulsado o repudiado por el resto del clan. Pero sabiendo que es estructurante, que estructura tanto al sujeto como las relaciones, si a mí no me dejan odiar a alguien que me está haciendo daño, o que me ha hecho daño, o que se ha portado mal conmigo, ¿cómo voy a estructurar yo mi propia identidad si no se puede odiar a alguien aunque te haga daño? ¿Vale? Lo voy a vivir como algo desestructurante, tanto para mí como para mi relación. ¿Vale? Bueno, pasamos a la envidia. Diapositiva 57. Vale, también un afecto muy habitual. Y os lo vais a encontrar muy, muy presente. Vale, desde el psicoanálisis, ¿cómo se entiende la envidia? Es un afecto
evidentemente muy complejo, ¿vale? Va también ligado al deseo, a la falta y a la relación con el otro, ¿vale? Es decir, la envidia no solamente es el sujeto, siempre hay un otro, ¿vale? En la escena, ya sea una escena real o una escena simbólica. No solamente es querer lo que el otro tiene. Es decir, no es que yo vea a alguien por la ventana que tiene un objeto que yo no tengo, ¿vale? Se vive como una sensación de falta mía propia y algo que amenaza a mi propio yo, a mi propia identidad. ¿Esto cómo se puede vivir? Se puede vivir como un crecimiento, ¿vale? Es decir, yo puedo sentir la falta y la amenaza del yo y que esto me ayude y me estructure, o puede ser vivido como algo destructivo. Según como yo haya estructurado por mi ambiente, por mi educación, por mi cultura, cómo haya estructurado mi yo y las primeras relaciones. ¿Sí? Tiene varias dimensiones la envidia. Estamos en la 59, ¿vale? Puede ser una dimensión relacional en la que yo me comparo con un otro. Puede ser narcisista, que va más del lado de la autoestima y la identidad. El yo quiero ser como. Esto lo encontráis mucho en adolescentes, en los que tienen un ídolo, un futbolista, un cantante, un famoso, una modelo, quien sea. Tienen un ídolo y es el yo quiero ser como. Si es estructurante, como decíamos hace un segundo, si es estructurante, me puede valer como yo quiero esto y quiero llegar ahí, y esto me ayuda a ir formándome para llegar aquí, ¿vale? O si no, se puede vivir como una envidia, porque este sí y yo no, ¿vale? O puede ser más social, más de estatus, de reconocimiento, porque haya alguna persona con la que se hace como esta visión en espejo y yo quiero ser como, ¿vale? Podemos tener una envidia benigna que motiva y lleva a que el sujeto se ponga en movimiento para conseguir eso que quiere, o puede ser una envidia maligna en la que yo identifico un otro, ¿vale? Y tiendo a ya no a construirme yo para conseguir lo que el otro tiene, sino a degradar al otro. Porque mientras yo degrado al otro, puedo engrandecer mi propio ser, ¿vale? Actualmente, ¿dónde vemos esto? En redes sociales. En redes sociales, ¿qué vemos? Vemos vidas ideales, cuerpazos, viajes, la gente en el gimnasio, con coches increíbles, con una ropa monísima y carísima. Vemos una idealización. Vemos que la gente publica situaciones ideales, ¿vale? Yo puedo tender pues mira qué bien lo que estoy viendo, yo también quiero hacer ese viaje, o también quiero tener ese cuerpo, o también quiero cuidarme, ir al gimnasio, o puedo vivirlo como una destrucción a quien tiene esto. Porque como yo no lo tengo, si yo destruyo al otro, me construyo yo. ¿Vale? Detrás de la envidia suele haber un yo muy frágil y una identidad débil, que no tiene una buena base. Por eso hago estas comparaciones. Digamos que es una manera de medir qué tiene el otro y qué tengo yo, para intentar estructurarme en base a ese yo. Pero claro, aquí me puedo estructurar y me puede ayudar y me puede servir como esa posible guía para conseguir esa identidad, o me puede llevar a volverme destructivo, ¿vale? Vale. ¿Qué nos dice Freud de la envidia?
no desarrolla como tal una teoría, ¿vale? Pero sí nos habla de conceptos que son muy importantes. Nos habla de la envidia del pene, ¿vale? Quedaros con este concepto. La envidia de pene surge en la propia construcción de la identidad, en el desarrollo principalmente de la mujer, cuando descubrimos la diferencia de los sexos. ¿Cuándo ocurre esto? Más o menos entre año y medio, 2 años, ¿vale? Somos muy pequeñitos. Pensad que un niño empieza a andar 9 meses, un añito, ¿vale? Que esto evidentemente supone una capacidad de independencia muy grande para los bebés, para todos nosotros, porque podemos desplazarnos independientemente sin que nadie tenga que cogernos ni llevarnos. ¿Qué pasa cuando descubrimos esta diferencia anatómica muy evidente entre los sexos? Freud nos decía que la mujer despierta la envidia de pene. ¿Por qué el niñito sí tiene pene y yo no? ¿Vale? ¿Por qué tiene esto y yo aquí no tengo nada? Esta sensación de envidia aparecía ligada a la castración y a la percepción de falta. Vale, concepto de castración en Freud y en la disciplina psicoanalítica no es ni una ablación de clítoris ni una amputación del pene, ¿sí? La castración es la sensación de falta, de no ser suficiente, de no tener algo que el otro tiene, ¿vale? Cuando la gente no entiende psicoanálisis, entiende que estos conceptos de envidia de pene y de castración son machistas, Freud habla solamente de sexo. No, Freud no nos habla de sexo, nos habla de amor. Entonces es muy importante entender qué nos quería decir Freud con estos conceptos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? En estos primeros momentos Freud nos decía, claro, cuando la niña descubre esta diferencia de sexos, y el niño por supuesto también, en la niña aparece esta sensación de envidia, de pene, y esta sensación de castración como falta, ¿vale? Es decir, el niño tiene algo que yo no tengo, ¿vale? Y además lo que yo tengo no es tan perceptible a nivel visual como lo que tiene el niño. Aquí, nos decía Freud, aquí se despierta en la niña este deseo de poseer lo que el otro tiene. Se puede vivir con rivalidad y con hostilidad, ¿vale? ¿Cuál es la idea fundamental de esto? Es que la envidia está vinculada a la sensación de falta y comienza en un desarrollo psíquico muy temprano, ¿vale? Es curioso si tenéis contacto con niños pequeñitos, especialmente con niñas, efectivamente les llama mucho la atención, ¿vale? Y os podéis encontrar niñas que te dicen, es que los chicos hacen pis de pie, ¿vale? O tienen una cosita que yo no tengo y te preguntan por qué, ¿vale? Vale. Los celos. Bueno, de la envidia os quiero añadir aquí. La envidia se puede vivir también como... puede ir muy ligada al sentimiento de injusticia, ¿vale? Es decir, cuando no es estructurante y genera esa destructividad en el sujeto, puede ir ligado a ¿por qué el otro sí y yo no? Si con todo lo que hago, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, no consigo lo que el otro tiene. Es que la vida es injusta, ¿vale? Nos lo podemos encontrar así, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esta percepción de si yo hago todo esto, voy a conseguir esto. Y si el otro no hace esto, no lo va a conseguir, ¿vale? Pero
ya hemos descubierto que la vida no es así. Yo puedo hacer todo esto y no consigo nada. Y llega otro que no hace nada y lo consigue en 3 segundos. ¿Vale? Entonces puede ir también ligada a la sensación de injusticia. Vale. Los celos. Vale. Diapositiva 62, ¿vale? Vale, los celos no es únicamente una emoción natural o instintiva, ¿vale? Es un afecto muy complejo, se desarrolla y revela conflictos inconscientes en el sujeto en relaciones con el deseo y la constitución propia del sujeto, ¿vale? No son solo una reacción ante esa amenaza que yo puedo sentir de poder perder a alguien, son además una ventaja privilegiada a la relación con el deseo y la constitución del propio yo. Es decir, los celos los vemos, y lo vais a ver, cuando, por ejemplo, aparece un nuevo miembro en la familia, ¿vale? Se ve mucho en hermanos. Cuando yo soy hijo único y aparece un hermanito pequeño. Hay una nueva estructura en el árbol genealógico, cambian las dinámicas familiares y cambian mis propias dinámicas como sujeto, porque ya no soy hijo único, ¿vale? O ya no somos 2, ahora somos 3. Y además hay un bebé que demanda mucha atención, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Yo puedo sentir la amenaza de que estoy perdiendo a mi papá y a mi mamá, ¿vale? O incluso a mi otro hermanito que ahora le hace más caso al bebé que a mí, si éramos 2, ¿vale? Pero también se juega la relación con el deseo, en el deseo de que, o sea, en el sentido de que yo puedo desear que este hermanito no esté. Quiero desear volver a un estado anterior, ¿vale? Y afecta la constitución del yo. Hay un vídeo por ahí en Instagram, luego, a ver si lo encuentro y os lo paso. Unos papás que tienen una niña, ¿vale? Bueno, eran varios, es un vídeo de estos que aparecen como varios montajes y precisamente eran vídeos donde llevaban a los hijos pequeños al hospital a ver al nuevo hermanito, pero no era un hermanito, eran varios, eran partos múltiples. Entonces hay una niña que llega, le enseñan a los 2 hermanitos y entonces dice, ¿pero qué es esto? Yo no quiero 2 hermanitos, yo dije que solo quería uno, a este no le quiero. ¿Vale? Y es muy curiosa la reacción de los niños cuando ven al bebé. La primera reacción suele ser de rechazo. Y es precisamente por esto, porque ahí se despierta el afecto de los celos. Y porque precisamente pueden sentir esa amenaza al propio yo. ¿Vale? Luego os lo paso, el vídeo. Vale. Puede haber una dependencia del reconocimiento del otro. Es decir, cuánto reconoces al otro que aparece en escena, que afecta a esa constitución del árbol genealógico, ¿vale? Cómo se le reconoce y cómo esto me afecta a mi propio reconocimiento en relación con los otros. Este afecto pone en juego el amor, la rivalidad con ese otro que aparece en escena, la identidad propia y la sensación de falta. En el sentido de, si mi árbol genealógico se altera porque aparece un nuevo miembro a quien se le da atención, se le da cariño, yo puedo vivir eso como una falta. En el sentido de, si se le da al otro, no lo tengo yo. ¿Vale? Hay algo ahí que yo voy a percibir
como ese vacío que antes no estaba y ahora aparece. Tanto Freud y Lacan hablaron mucho de esto, ¿vale? ¿Qué nos dice Freud? Freud nos lo describe como un fenómeno estratificado. ¿Qué nos dice Freud? Que los celos están ligados al complejo de Edipo. Digamos que el complejo de Edipo, contado de una manera muy resumida, es el momento en el que el niño descubre que hay un otro en escena, en el sentido de que no es el único en la vida de mamá y de papá, ¿vale? Que hay una tríada y que son sujetos separados, ¿vale? Quedaros con esa idea. ¿Cómo se vive el complejo de Edipo? Se vive como una rivalidad, ¿vale? Por una tercera figura que aparece en la escena del bebé por este amor del objeto primario. Es decir, cuando el bebé percibe que no es el todo para la mamá, que le alimenta y le cuida, y hay un papá, o hay algo que mamá también ama, ¿vale? Es decir, que el bebé no lo es todo para mamá, sino que mamá tiene otras cosas, es cuando aparece el complejo de Edipo, ¿vale? El narcisismo, ¿qué es? Es la herida de este amor propio que aparece en el sujeto cuando se percibe que mamá prefiere a un otro. Insisto, este otro puede ser papá, puede ser un hermano, puede ser una figura externa, ¿vale? Pero se percibe que ya no eres el objeto único de mamá. ¿Recordáis cuando hablábamos que el bebé nada más nacer se percibe como completamente fusionado a este amor materno y para el bebé no existe nada más y percibe a mamá y a él mismo como un único objeto, ¿vale? Digamos que esto es como una especie de sensación de plenitud, ¿vale? A medida que mi mamá, yo la voy percibiendo, que se aleja de mí y que tiene otros objetos de amor, esto genera lo que llamamos la herida narcisista, ¿vale? En la que ya no soy único y ya no soy especial para mamá. Aquí empieza a haber una ambivalencia, porque ya no soy todo para mamá y mamá me deja o me abandona, se puede vivir como un abandono, me abandona para estar con un otro que ya no soy yo. Y además yo percibo como ya sujetos diferenciados, ¿vale? ¿Qué puede aparecer aquí? Pueden aparecer celos competitivos, ¿vale? Pueden aparecer celos proyectados sobre el otro o celos delirantes. Ejemplo de esto. Cuando un bebé nace, ahora se puso muy de moda el colecho. Esto es, el bebé nace y dormimos todos juntos en la misma cama. ¿Hasta cuándo? Bueno, da igual, no hay límite. Te puedes encontrar papás que duermen los tres en la misma cama y el niño ya tiene 5 o 6 años. ¿Vale? Puedes encontrar papás que duermen con el bebé un tiempo y después hacen un corte. El bebé ya pasa a su habitación, a su cunita y hay esta separación, ¿vale? Este sería uno de los grandes momentos en los que el bebé percibe que mamá tiene otra preferencia que no es solamente él, ¿vale? Y hay un otro, que este otro puede ser un papá, puede ser otra mamá, puede ser quien sea, ¿vale? Según cómo se estructure esta experiencia, puede ser, lo que siempre decimos, puede ser constructiva o puede ser destructiva para el sujeto al que siente que le apartan ahí, ¿vale? Y aparece esta herida narcisista, que todos tenemos, ¿eh?
Esto no es unos sí y otros no. No, no, no. Todos tenemos esto. Porque hemos pasado por ello. Porque en algún momento nos ha dicho mamá, aquí no entras. Esta ya es mi vida personal. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la diferencia de estos tres tipos de celos de los que nos habla Freud? Los celos competitivos son más cercanos a esto que podemos reconocer. ¿Vale? Aparece un dolor por esta posible pérdida del objeto amado. Puede aparecer una rivalidad con un tercero, ¿vale? Y puede no, aparece la herida narcisista. El yo teme perder el amor y el estatus, ¿vale? No tienen por qué ser patológicos. ¿Se pueden convertir en patológicos? Sí. De hecho, lo vemos y lo vais a ver en muchas familias, ¿vale? Donde hay una auténtica rivalidad entre el papá o la mamá con los hijos. Y además te lo dicen. No, yo con mi padre, no. ¿Desde cuándo? Desde siempre. O con mi madre, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque no se estructura bien esta herida narcisista. Y ahí comienza la rivalidad. Muy temprano, ¿eh? Vale, los celos proyectados. Surgen cuando el sujeto atribuye al otro deseos, ¿vale? Que en realidad pertenecen a uno mismo. Es decir, es una proyección. Yo tengo un deseo que no lo puedo aceptar, ¿vale? Me puede generar angustia, me puede generar miedo, ¿no? No puedo sintetizar ese deseo en mí mismo y lo proyecto sobre un otro. Entonces es el otro el que tiene ese deseo, ¿vale? Son un mecanismo de defensa los celos proyectados y proyectamos ese impulso propio, ¿vale? Un ejemplo, el deseo de engañar a la pareja, ¿vale? Estos celos, digamos, se articulan en momentos posteriores, ¿vale? Del crecimiento personal. Vale. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Personas que tienen mucho miedo y casi esta idea delirante de mi pareja me va a ser infiel o me es infiel. Es un clásico, ¿vale? ¿Qué esconde esto? ¿Qué suele esconder? Una proyección del propio deseo de infidelidad de la pareja. ¿Vale? Los celos delirantes. Vale, los celos delirantes sí lo podemos pensar casi como una patología, ¿vale? Y ya empieza a afectar a áreas de la vida de la persona. Freud a estos los vincula con conflictos muy profundos, con deseos reprimidos de homosexualidad, ya sea en la mujer o en el hombre, ¿vale? Y el sujeto, digamos, que estructura estos celos con esta idea delirante de me está engañando. Y esta idea delirante precisamente defiende al propio sujeto de ese deseo homosexual, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los celos proyectados y los celos delirantes? Los delirantes invalidan mucho más. Nos podemos encontrar personas que pueden pasar horas comprobando si su pareja le es infiel o no. Imaginaros ahora, hoy en día, con las redes sociales, ¿vale? Podemos llegar a ver personas que hacen hojas de Excel para calcular
cuántos mensajes le manda la pareja al día, cuánto tarda en responder, cuánto tiempo pasa la pareja en redes sociales, cuánto tiempo dedica la pareja a darle likes a otros seguidores, cuántos seguidores nuevos tiene por semana. Imaginaros el tiempo que lleva esto, el comprobar continuamente y constantemente actitudes de la pareja. ¿Vale? Esta es la diferencia. Vale. Lacan nos habla de los celos como el efecto del deseo del otro. Retoma Freud, ¿vale? Como ya sabéis, Lacan en muchas ocasiones retoma Freud, en otras lo rechaza completamente y construye su propia teoría, ¿vale? Los reformula dentro de la teoría del deseo y dentro del orden simbólico. Lacan nos dice, el deseo es el deseo del otro, ¿vale? Es decir, yo deseo lo que el otro desea. Nos habla del papel del rival, ¿vale? De los celos y la falta, ¿vale? Y los celos y la fantasía, ¿vale? Vamos a verlos. ¿Qué significa esto de el deseo es el deseo del otro? Uy, aquí me he comido una al escribirlo. Vale, Lacan nos dice, no deseamos directamente, deseamos lo que el otro, ese otro sujeto, desea, ¿vale? Entonces, en este sentido, los celos no surgen solo por perder a alguien, sino que el otro deseado aparece como deseado por un tercero. Es decir, estoy yo, está el otro, ¿vale? Pero ya aparece un tercero en escena, ¿vale? Y este tercero en escena es el que confiere valor al otro objeto, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que los celos revelan que el objeto amado se inscribe en una red simbólica de deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente estoy yo y el otro como sujeto y mi deseo es el deseo del otro, sino que el otro a su vez puede ser deseado y el otro a su vez puede desear otra cosa completamente diferente de mi propio yo y de mi propia existencia. ¿Vale? Vale. El papel del rival. Nos dice Lacan, el rival no solamente es un competidor real. Recordad que estamos en el orden simbólico, en el significado que yo le otorgo a algo, ¿vale? Nos dice, es una figura estructural y funciona como un mediador del deseo. Nos dice aquí, introduce la dimensión de comparación y de identificación y lo conecta con lo que Lacan llama el registro imaginario, ¿vale? El registro imaginario es la relación especular entre yo y otro. Es decir, Lacan nos habla de tres órdenes. Os lo voy a explicar. Esto es muy resumido, ¿vale? Pero simplemente quedaros con estos tres conceptos. Lacan nos habla de un orden real, ¿vale? De un orden simbólico y de un orden imaginario. ¿Sí? Digamos que el orden real es lo circundante, todo lo que me rodea, ¿vale? Cuando yo os digo, hay que escuchar a los pacientes en el sentido de esto que me está contando tiene un componente real, tiene un componente que está ocurriendo, ¿vale? Que cualquier persona podría observar esto que nos cuenta. Tiene un orden simbólico en el sentido de qué significado le damos o le da el paciente a esto que está ocurriendo, ¿vale? Y este registro imaginario es
qué relación juega o nos juega en esto que está ocurriendo, que le estamos dando un sentido en relación con ese otro o con un otro. Y la relación especular de la que nos habla Lacan la podemos pensar precisamente como ese espejo, ¿vale? Como qué veo yo en el otro que se refleja de mí mismo o que se distorsiona porque hay algo que yo no puedo ver de mí mismo, ¿vale? Bueno, los celos y la falta. Punto clave de Lacan. El deseo surge de la falta, ¿vale? Es decir, yo percibo una incompletud, algo que no está, algo que falta, y surge el deseo, que es lo que me pone en movimiento y lo que me va a permitir ir en esa búsqueda. ¿Cuándo aparecen los celos? Cuando el sujeto confronta y se da cuenta de que no es ese todo para el otro, ¿vale? Y descubre que el deseo del otro está dividido, ¿vale? Esto puede generar mucha angustia porque le cuestiona al sujeto esta fantasía de completud. Es decir, yo con este otro no lo soy todo, pero además este otro es un sujeto deseante, pero de más cosas. No es un sujeto unidireccional, o sea, no es un deseo unidireccional, es un sujeto que desea diferentes cosas, no solo a mí, ¿vale? Esto puede angustiar y este sujeto cuestionarse si estoy completo o no estoy completo, ¿vale? Porque si mi deseo es el deseo del otro, pero ese deseo del otro está dividido, ¿vale? Me puede generar mucha angustia, ¿vale? Vale. Los celos y la fantasía. Nos dice, los celos reales no dependen tanto de hechos reales como de la fantasía inconsciente del sujeto, ¿vale? En relación a qué cree el sujeto que el otro desea, ¿vale? Y qué lugar imagina el sujeto, imagino yo, que puedo ocupar o perder, ¿vale? Por eso los celos pueden persistir y se pueden mantener aunque no haya evidencia alguna, como acabamos de hablar. Es decir, en mi parte simbólica yo construyo una fantasía, ¿vale? En relación al otro y a mi propio lugar. No hay un componente real, es mi propia fantasía. Si yo sigo alimentando mi propia fantasía, los celos pueden seguir estando y yo puedo continuar con el afecto. Ahora, si esa fantasía, hablamos de ella, le damos otro significado, puede que esa fantasía disminuya y me la traigo más al campo de lo real, ¿vale? Que sería nuestro objetivo. Vale. He repetido, la 73 está repetida, me acabo de dar cuenta. Vale, diferencias claves entre Freud y Lacan. Freud nos enfatiza el contenido reprimido, ¿vale? El conflicto edípico y los mecanismos de proyección y represión. Lacan se centra más en la estructura del deseo, en el lenguaje, ¿vale? En cómo construyo yo lo que yo me digo o lo que veo, ¿vale? Y en esa relación con el otro. Para Freud, los celos dicen algo sobre lo que el sujeto reprime, eso que no me gusta, que no lo puedo pensar y lo dejo por ahí, ¿vale? Y para Lacan dicen cómo el sujeto se estructura con su propio deseo.